Humanidad Transformada te da su más cordial bienvenida a este hermoso tiempo de Ágape en vivo. En donde serás introducido en tu corazón al taller divino de redargüimiento. Serás invitado a recibir la oferta divina a ser sanado en un horario de servicio permanente. Dios me salva de la naturaleza humana al ser redimido, al ser hecho hijo de Dios y al ser renovado en mi entendimiento para ser hecho semejante a Jesús. Mi renovación opera cuando elijo vivir fe para recibir revelación y ser guiado a santificación. Así recibo verdad y es escrita en mi corazón y soy habilitado para vivir justicia hacia mí y hacia otros. La obra de Dios en mí, conocida como el proceso de verdad, está conformada por 4 etapas maravillosas: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Esto constituye la provisión donde Abba me sirve en mi corazón 24/7. Bienvenido. Les vamos a hacer llegar ese cortito de video para que todos lo tengan como una herramienta personal, y también todos estos recursos son para que, guiados por Dios, los compartan y acompañen a personas en aprender a recibir lo que Dios ya les dio. Eso es lo que es ser fuentes, ¿no? Es de gracia recibe, da de gracia, porque estás rodeado de personas que lo requieren. Y hemos estado escuchando en la primera parte de este ágape cómo está operando el trabajo de Dios, ¿no? Es algo tan hermoso, el testimonio que Dios está escribiendo en nuestras vidas y que nos hace esas cartas vivas que somos para el mundo. Para muchos de nosotros es muy importante en el proceso de ser renovados el tener claridad en que la renovación produce una fuente de vida eterna. A ver si eso ya está esclareciéndose en tu corazón. La evidencia de que estás siendo renovado por el Espíritu Santo es que tu corazón, tu ser, tu pensamiento, tus motivos, todo lo que eres empieza a operar en ser una fuente de vida para el mundo que te rodea. Mientras eso no está sucediendo, Dios tiene que seguir trabajando en eliminar todos los elementos en ti que impiden que lo que Él quiere darle a las personas que ama, de tal manera amó Dios ¿a quién? No dice a la iglesia, dice al mundo. ¿Sí? Y el modelo que todos hemos conocido, la gran mayoría de nosotros hemos conocido, está distorsionado completamente. Y ser renovados es ser traídos a entender que no se trata de que tú estés bien, eso está dado. Sí, tú vas a estar bien. Pero es que sale de ti hacia el mundo. Porque la idea de nuestro Padre es que a donde haya un hijo o una hija suyos, fluya vida. ¿Te das cuenta? Dios se manifieste. Las personas tengan acceso a lo que Dios ya les dio. En otras palabras, que así como cuando Jesús llegaba a Betania, llegaba a Samaria, llegaba a Galilea, llegaba a donde fuera, se armaba un alboroto porque había llegado ¿quién? El reino de Dios. ¿Y qué hay allí? Hay sanidad, hay perdón, hay consolación, hay lo divino. Eso es lo que tú eres.
Y el hecho de que no esté funcionando en esa plenitud hoy no quiere decir que no eres ya un hijo, una hija de Dios y que este es el propósito que Dios tiene contigo. Ahora, obviamente, en este instante están saltando los argumentos, ¿no? Que traemos adentro. Pero. Eso es lo que tiene que ser santificado en nosotros. Porque esos argumentos, esos razonamientos, están opuestos al propósito eterno de Dios para tu vida, para la mía y para la de su familia en conjunto. Entonces, hoy vamos a continuar avanzando. Esto va a seguir siendo participativo el día de hoy en cuanto a este segmento, conforme el Espíritu Santo vaya guiando, pero hay algo importantísimo que añadir a esta escuela de redargüimiento. Es un conjunto de operaciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. Le hemos puesto como, como el paquete, ¿no? El proceso de verdad. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo lo que ocurre en todo el trabajo de Dios es sacar de nosotros todo lo que no es su verdad y escribir su verdad en nosotros para que funcionemos como Jesús. Eso nadie lo puede hacer excepto Él en ti, Él en mí. Pero Él no lo puede hacer en ninguno de nosotros si no estamos dispuestos a participar en el proceso. ¿Sí? Entonces, hoy no vamos a volver a explicar cada una de estas operaciones, aunque aquí atrás está sencillamente puesto para qué sirven, ¿no? Empieza todo con que tú elijas, si ves aquí en esta parte de arriba, en que tú o yo elijamos eh, recibir verdad. Cuando hacemos eso, en la parte izquierda superior, entonces el Espíritu Santo puede darte revelación. Pero cuando eso nunca opera en nosotros, nuestro entendimiento todavía funciona en el sistema humano que es autosuficiente, pues entonces no te abres a que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Te das cuenta? Y si no hay revelación, no puede haber santificación. Porque ¿en base a qué se va a operar? Tiene que haber una verdad divina que está exponiendo el engaño en el que he vivido para que yo acepte ser hecho libre de ese engaño. ¿Te das cuenta? Entonces esto es un sistema perfecto que está disponible a cada uno de nosotros 24/7. No hay un momento en el que Dios no esté atento a ver si tú participas. Esa es una realidad. Por eso Dios no está en el cielo viéndote para abajo. Todo hijo nacido de Dios es templo de Dios. ¿Te das cuenta? Y aquí entonces viene el aprendizaje y eso es lo que Dios está instándonos a, no solamente a escuchar, sino a empezar a vivirlo de manera consistente y con entendimiento. ¿Qué está pasando? Entonces imagínate que 24 horas al día, 7 días a la semana, la provisión que el Espíritu Santo es para mostrarte lo que Dios ya te dio, para mostrarte quién eres tú. Mira, me encanta, por ejemplo, escuchar a Feli hoy decirnos, ¿no? Estamos caminando por este lugar, están personas que pues se dedican a hacer daño para ganar lo que ellos quieren. ¿Y qué sucede en su interior? Aquí está su hijo viviendo lo humano, ¿no? El peligro, la amenaza, la inseguridad.
Aquí está la hija pidiendo ¿qué? Pues esta hija ya pasó por revelación, ya sabe que ella no está sola, ya sabe quién vive en ella, ya fue a redargüimiento, ya no está viviendo temor, porque si no, aunque tú sepas que Dios está allí, el temor todavía te pega. ¿Por qué? Porque necesitas vivir santificación. Y esta hija ya trae escrito, eso es corrección, ya trae escrito en su corazón, yo estoy contigo, no temas. Y cuando se ofrece, está vivificada esa verdad, funciona en el poder de Dios. Pero espérenme, no terminó allí, ¿verdad? No terminó allí ese testimonio, porque Feli está siendo enseñada a ministrar justicia. Entonces le entrega a su hijo las palabras que Dios le pone. ¿Y qué le pasa al corazón de ese joven? Mamá, me estás trayendo a lo que tú estás viviendo. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Eso somos cada uno de nosotros. Para eso estamos en esta tierra, para hacer luz, para dar vida, para ministrar la justicia de Dios a las personas que no saben qué ya hizo Dios por ellos y qué les ha dado. Entonces tenemos que ser habilitados. Y por esa razón es que a nosotros nos toca saber vivir estos 4 procesos y finalmente saber participar en este taller, ¿no? Me encanta la ilustración que Dios le dio a Iván. Aquí está Abba haciendo su trabajo. Él es el que sana, Él es el que santifica, Él es el que hace nuevo todo. Y escucha, el entendimiento no renovado nos ha enseñado a conformarnos, a aceptarnos defectuosos, a razonar. Yo soy así por A, B, C, D. Y Dios me ama y Dios me acepta como yo soy. Él sabe que yo traigo estos defectos. Él sabe que yo no puedo. Él sabe que así soy. Perdóname, eso es un engaño. Por supuesto que Dios te ama y te recibe como vengas. Eso es lo que está ilustrado aquí del lado derecho, ¿no? Jesús te trae al Padre, como vengas. Pero el Padre no puede decirte te amo y dejarte como estás. Segunda de Corintios capítulo 5 declara esta verdad y esta promesa, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya no está sujeto a eso. Pero escucha lo que sigue. Todas son hechas nuevas. Entonces, la renovación es un proceso de confrontación para santificación. Cuando hablamos de redargüimiento, estamos hablando de ese proceso donde Dios tiene que traernos en amor a ver lo que estamos aceptando vivir que no nos corresponde ser. Y Él tiene entonces que traernos, porque él sabe lo que está mal, Él sabe arreglarlo. Eso nunca es un problema. El problema es cuando yo me dejo. El problema es cuando yo estoy dispuesto a entregar eso, cuando yo estoy dispuesto a que Él lo santifique. Y es muy ligero y muy barato decir cuando Él quiera, si yo sí quiero, pero a la hora de la cirugía, a la hora del desarraigo de esas cosas, a la hora de la santificación, ¿qué me pasa? Pues hoy vamos a mostrarles, vamos a recibir de parte de Dios un poquito más de claridad, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poquito más profundo en este asunto y vamos a ir a ver un cuadro que nos va a permitir entenderlo. Veamos el proceso de renovación.
Al igual que todos, yo razono basado en el total de mis creencias. Luego de mis vivencias o experiencias, sobre las cuales construyo teorías, o sea, el suponer que las cosas son así. Pero también, influyen en mí las opiniones de otras personas, y así se forma mi estado emocional, sobre el cual ahora se forman mis pensamientos, y estos me llevan a usar mi voluntad para tomar decisiones de lo que voy a hacer. Es así que vengo a las acciones que me salen del corazón. Todo esto es lo que Abba tiene que santificar con su verdad, para traerme a funcionar idéntico a Jesús. En este esquema está un poquito un diagrama de cómo funciona nuestro entendimiento, sobre qué está construido. Y también se lo vamos a mandar. Por favor, anota, Juan Pablo, lo que prometo que vamos a mandar para que lo mandemos, ¿no? Por favor. Para que ustedes lo examinen, lo consideren con Dios y vamos a estar trabajando con Él en entender todo esto. Entonces, esto está construido desde la base hasta arriba, ¿no? En primer lugar, todos operamos en base a lo que creemos, las creencias. Si estamos hechos para creer. Y esas creencias se basan en el concepto de verdad. Si una persona cree que si se te cruza un gato negro es mala suerte, esa es su creencia. Otra persona puede creer que un gato negro es bello y va y lo abraza, ¿no? Esa es su creencia. Es el mismo objeto, es la misma situación, pero la creencia va a determinar una vivencia. Entonces, a la base de todo está lo que crees. Obviamente eso es más profundo. ¿Cómo llego a creer? ¿En base a qué creo? Bueno, las creencias producen vivencias y eso va generando conceptos, ¿no? Es que esto es así por esto y por esto y por esto. Eso se llaman teorías, maneras de pensar y de creer por razones. Pero eso no es todo. No somos personas aisladas, ¿no? Que cada quien está en su burbujita y ya. No, también hay influencias. Lo que otros nos dicen. Si Sol decía, aquí en mi país, lo que Dios redarguyó en mi vida es aceptado comúnmente, es defendido. Entonces ahí están las influencias, ¿no? Y las influencias son algo poderosísimo que todo mundo está viviendo hasta que es renovado. Conforme Dios avance en renovar tu entendimiento, tú vas a poder dejar de ser influenciable, porque ese es el acceso a los dardos de fuego del enemigo. Si el enemigo no puede controlarte, pero sí puede influenciarte si tú le das lugar. Y por eso Dios dice, no le des lugar al diablo. Entonces las influencias son una enorme parte de este conjunto de los razonamientos. Aquí en el centro están los engranitos, ¿no? Los razonamientos se basan ¿en qué? Pues se basan en creencias, en memorias, qué vivencias he tenido, cómo razono esas creencias, son mis teorías, y las influencias que tienen peso en mi manera de pensar y de ver las cosas. Ese conjunto de cosas, que no estoy diciendo que esto sea absoluto, pero es lo principal, entonces genera emociones. Y esos sentimientos ahora gobiernan el pensamiento. Muchos de nosotros no entendemos que en estoy hablando aquí del orden del proceso. Tú puedes ver una situación con las emociones en un lado y la ves de una manera, la vives de una manera. Y la misma situación, cuando traes las emociones al revés, es otra vivencia completamente. Te pongo algo sencillo. Estás de buen humor, decimos, y tienes que lavar la ropa. Pues estás de buen humor, no hay problema, la lavo. Estás
de mal humor y tienes que lavar la ropa. ¡Qué problema! ¿Te das cuenta? ¿Qué está gobernando el pensamiento? Las emociones. Dios sabe eso. Y por eso, fíjate su promesa. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios no te va a hacer un ser sin emociones. Te va a proveer las correctas. Pero cuando ya traigo patrones de pensamientos basados en creencias, vivencias, teorías, influencias, mis emociones se van para donde se van. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Bueno, ¿qué sigue? La acción. Eso es el ejercicio de la voluntad. Voy a obedecer todo ese tren. Ya me puse mal porque esto es así, porque cuando a mí me pasa esto, me deprimo, porque cuando a mí me pasa esto, me voy para acá, porque cuando a mí me pasa esto, yo soy débil, yo caigo. Entonces van las acciones. Si quieres ver esto en la escritura, puedes verlo en muchísimos lugares, pero uno de los esquemas más precisos que van con esto es Santiago, el capítulo 1, donde dice, cuando alguno es tentado del mal, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es una concupiscencia? Es una necesidad percibida que necesita satisfacción. Y entonces cuando llegas a esa atracción y seducción, y esto no tiene que ser en el ámbito sexual nada más, en todas las cosas, la concupiscencia concibe el pecado, la manera de satisfacer eso. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, el resultado que destruye. Bueno, en este esquema puedes ver que la voluntad, todo este conjunto ahora nos lleva a razonar. El razonamiento no es un accidente, es un producto de un cúmulo de cosas que traemos adentro. Y entonces lo que pasa en nosotros es, llegamos a conclusiones y vienen las acciones. Y lo que puedes ver en el corazón es que del corazón sale lo demás. Jesús no dijo, el cerebro habla. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, del corazón salen los chismes, del corazón salen las envidias, del corazón sale la tristeza, del corazón sale. ¿Cómo se produjo esa fuente? Se produjo aquí atrás. Muchos quisiéramos magia, ¿no? Que Dios sencillamente haga que ya no me pase esto y yo no sepa ni cómo ni por qué. Pero así no funciona el redargüimiento. Y este es el punto que Dios quiere hacernos ver el día de hoy. La santificación que Dios opera va a trabajar en transformar tus creencias. Por eso Jesús dijo, Juan capítulo 8, si permaneces en mi palabra, en lo que yo te digo, si te tomas la palabra y permaneces allí, entonces serás verdaderamente mi discípulo y conocerás, vas a vivir, ahí están las vivencias, creencias, vivencias, la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Esto es una introducción otra vez, porque todo lo que sucede en nuestros ágapes es Dios nos testifica lo que Él está haciendo, nos trae a mayor revelación para que aceptemos vivir el proceso del cumplimiento en fe y nos pongamos a permitirle a Él renovarnos. Para ser renovado tengo que ser redargüido. Y puedes ver que el proceso de redargüimiento, lejos de ser un asunto negativo, es absolutamente lo opuesto. Es donde recibes lo que necesitas para entrar a disfrutar y ser
funcionar como quien eres, como un hijo o una hija de Dios. Entonces, esto es algo que necesita estar al centro de nuestra vivencia diaria. Cuando el fruto sale de ti, en el esquema que presentamos, cuando todo lo que está ocurriendo en ti resulta en manifestar a Dios, pues ahí está el fruto de Dios, ¿no? Porque en lugar de que te fueras por el lado del miedo y estuvieras, ay Señor, ayúdame a no tener miedo, no, ya no te pasó, ya te vas directo a vivir su presencia y a manifestarla y a hacer bendición a otras personas. Pero cuando eso no sucede naturalmente, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que llevarnos aquí a esta atención íntima, Él y tú, en tu corazón. Y Él entiende cómo está armado tu entendimiento, sobre qué razones está construido esta manera de pensar que traes puesta. Por eso nadie más puede hacer este trabajo. Por eso en el nuevo pacto Dios dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me van a conocer. ¿Cómo? Tú y Él, aquí, en tu espíritu. ¿Sí? Obviamente conforme esto se vive, pues entonces dejamos de estarle, ser cuchillito de palo en la vida de otros, ¿no? Porque eso no va a producir ningún resultado, ninguna transformación. Ellos necesitan vivir el mismo proceso que tú y yo. Cada persona necesita revelación, venir a fe, redargüimiento para vivir la santificación que Dios da, corrección para traer puesto en tu corazón una promesa vivificada, ¿sí? Que opera en el poder de Dios a la hora de la hora. Ahí está, funciona, no cuesta esfuerzo. Y la salida de eso en bendición a los demás. Así que hoy Dios añade a su familia esta más claridad, ¿no? Porque este es un proceso constante. Bueno, pregúntate cuántas horas al día dedicas tú para pensar. ¿Tienes un horario? ¿Eh? ¿Cuántas personas que conoces tienen un horario? Yo pienso de la 1 a las 2 y el resto del día apago la mente. ¿Así es? No, todo el mundo anda con eso prendido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero que escuches estas palabras en Efesios capítulo 2. Éramos esclavos de concupiscencias y de pensamientos lo mismo que los demás. Hola. Algunos seguimos agachando la cabeza. La mente carnal se arranca. Ahí vamos. La obedecemos. Nos grita, nos agachamos. No hemos aprendido a definirnos y pararnos y decir, no más. ¿Se acuerdan de lo que compartió Salvador la semana anterior? Dios lo trajo a esa encrucijada, a ver cómo esta mente está siempre queriendo llevarlo a una vivencia humana y por lo tanto mortificante, etcétera, conflictiva, tarararara. Y dice en Efesios 2, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, sin opción, encerrados en esa manera de ser. Son cosas que tienes que permitirle a Dios confrontar en ti. Dejar de aceptarte en ese estado de ser.
Dejar de verte como la persona que no tiene para dónde hacerse, porque yo así soy. No, 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 no. De manera que si estoy, por eso es tan importante personalizar. Cuando el Espíritu Santo te lleva una escritura, personalízala en todas las versiones en que se puede personalizar. Una de las más poderosas es cuando lo personalizas hablándosela a Dios, hablándole su palabra a Dios. ¿Quieres escuchar? Esta es 2 Corintios 5:17. Padre, gracias porque me has hecho nacer de ti y ahora estoy en Cristo. Allí existo por ti. Y soy una nueva creación. Las cosas viejas, lo que yo fui antes, ya no lo soy. Y tú estás haciendo todo lo que soy nuevo. ¿Ves lo que pasa? Cuando tú aceptas ser lo que Dios dice que eres, eso confronta todo ese esquema que les mostré que dice que no. Por eso en Romanos 8 Dios nos dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, obedeciendo a esa mente carnal, no pueden agradar a Dios. Pues mira, tú puedes prolongar indefinidamente el suplicio que es ser un hijo y hacerlo, pero no vivirlo. No ser la fuente de la abundancia de bendición que Dios es. ¿Por qué? Porque le hago caso a la mente carnal, le doy razón, me someto a lo que me dice, creo lo que me dice en contra de lo que me dice mi Padre que soy, en contra de lo que Él ha prometido hacer de mí. Entonces, el Espíritu Santo nos lo dice clarísimo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Personaliza eso. Padre, hazme crecer. Porque mientras tú no me hagas crecer, aunque ya soy tu hijo, en nada soy diferente a un esclavo. Tú, amado hermano y hermana, eres luz de este mundo. Nos urge, al mundo, a la humanidad le urge que vivas lo que eres. Tú eres sal de esta tierra. Al planeta le urge que seas lo que eres, que lo vivas. Tú eres un ministro del nuevo pacto, competente. 2 Corintios 3. Dios te ha hecho ministro competente del nuevo pacto para que cada persona venga a saber que se le ha hecho justicia, que no tiene que seguir sujeto a la esclavitud en la que nació. Y no solamente somos informantes, somos ministros. Hay una gran diferencia. Un informante termina cuando ya te entregó el mensajito y se va. Lo que siga, eso no es su problema. Un ministro es Jesús. Él hizo la obra para hacer posible que tú y yo podamos venir a la adopción de hijos. Él entra a ti para cumplir esa promesa.
y lo vive contigo 24/7. Lo mismo nos toca a nosotros. Primera de Juan, el Espíritu Santo dice, como Él dio su vida por nosotros, así también nosotros hemos de dar nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora, eso, si no vivo santificación, pues no se puede vivir. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Pero qué cosa, que haya excepciones en lugar de que sea el estándar de los hijos de Dios. Entonces, para ser amor como Dios lo es, necesito el entendimiento que Dios tiene, etcétera, cada una de las virtudes divinas. Y esto es por qué Dios está guiando por el Espíritu Santo a invertirnos en aprender a vivir renovación, 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 renovación. Y en particular, una vez que, por ejemplo, hoy Dios está hablando cosas que algunos nunca han concebido y es revelación. Obviamente esto requiere una respuesta de tu parte. Si Dios te lo está confirmando en el corazón, y esto no es algo que dijo Cristóbal, sino es algo que el Espíritu Santo habla a tu corazón, y tú lo recibes para que Dios lo cumpla, el trabajo de revelación quedó concretado. ¿Sí? Tú le tomaste la palabra a Dios para que entrar a que lo cumpla, porque hay que entrar. ¿Sí? Muchos traemos puesto un engaño de que, no, si yo ya le creía a Dios. ¿Cuándo? Pues hace tiempo que yo oí eso y le dije, Padre, aquí estoy para que lo hagas. Y luego, pues estoy esperando que lo cumpla. Fíjate que no. Él te está esperando a ti para que lo cumpla. Traes un engañote puesto así, mira. Un engaño que dice, ay, que Dios lo haga cuando quiera. No, fíjate que no. Él quiere. Si no quisiera, no hubiera comprometido su palabra. Pero aquí es donde entra este círculo. Ya tengo la verdad, ya la compré, ya acepté que Dios lo haga en mí. ¿Qué sigue? Redargüimiento. Aquí estoy, Padre. ¿Qué en mí está en contra de esto? Y entras directamente a esa vivencia de amor. ¿Qué ves en esta ilustración? ¿Ves a gente siendo castigada o ves a gente siendo servida? Ese engaño de cuando Dios quiera, no, Dios ya quiso, ya está en ti para cumplir, pero es esta decisión personal de decirle, aquí estoy, Padre, me paro en tu promesa, soy lo que tú dices que soy, ahora hazlo funcionar. Quiero asegurar que entendemos esto muy claramente porque esta es uno de los engaños más perniciosos del enemigo en nuestras vidas, fíjense. Es un engaño que cuando queda descubierto es una baratija, pero mientras no se descubre a tus ojos, sigue funcionando. Y es el siguiente. Yo no puedo ser lo que Dios dice hasta que Él no me cambie. Entonces, mientras a Dios no se le ocurre cambiarme, yo tengo que seguir siendo como soy, porque lo estoy esperando a Él. Y ojalá hoy Dios derribe este argumento en muchísimos corazones. Así no funciona esto, mis amados hermanos. Así no funciona esto. Es al revés. Dios trae su verdad a tu corazón y te muestra quién eres. No vas a encontrar en la Escritura que Dios hable en ese contexto
que es tan pernicioso, tan diabólico. Cuando Dios quiere, él lo va a hacer. No, Dios ya quiso. Dios siempre habla en base a una promesa cumplida. Tú eres la luz del mundo. No dice, cuando pases por aquí y cumplas estos requisitos y te gradúes de todas esas materias, entonces vas a ser la luz del mundo. Así no dice. ¿O sí? Él declara, como lo especifica en su palabra, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, tú quieres ver la obra de Dios, el poder de Dios en tu vida, la gloria de Dios, que es a lo que cada uno somos llamados, necesitas aprender a pararte en donde Él dice que eres. Yo voy a ser como Jesús cuando Dios acabe conmigo. No, hombre, pero le falta. Así que mientras llegue ese día, yo tengo que seguir siendo como soy. Pues, ¿qué hago? Fíjate que no, es al revés. Le tomas la palabra, te paras en lo que Él declara que eres. Eso hace que se cree un estado de incongruencia en tu interior. Por favor, escucha esto. No dejes que el enemigo te lo robe. ¿A qué me refiero con un estado de incongruencia? Tú te paras en que Dios dice que eres su hijo y por lo tanto semejante a Jesús. Y aquí en tu interior están trabajando cosas que demuestran lo contrario. Esa es la incongruencia. Ahora escucha. Aquí es a donde vas a ver a Dios cumplir. Empieza a dárselo de siempre en tu interior. Cuando ya sale para afuera ya es demasiado tarde, hermano. Ya obedeciste como esclavo, ¿no? Ya, pum, eso ya es una exposición de lo que ocurrió adentro. Hay que aprender a vivir lo interior. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque fue Israel o alguien que dijo, busco el reino. Pues, ¿te das cuenta? Y se manifiesta, pues claro que se manifiesta. Pero ¿desde qué posición lo busco? Soy esclavo, por favor, sácame. O ya me sacaste de aquí, ya me trajiste al reino de Jesús, ya soy hijo, soy heredero, y por lo tanto esto que quiere trabajar en mi Padre no va. Y yo me someto a ti, no a esto. Eso es lo que va a permitir que esto deje de operar en ti. No al revés. Así que, amada familia, estamos provistos. ¿Quién es la provisión? Dios en ti. ¿Sí? No te falta nada porque Él está en ti. Él es poderoso para cumplir. Él es rico, Él es sabio, Él es amor, Él es todo. Entonces, ¿qué falta? La conexión. ¿Y qué impide esa conexión tuya y la suya? O con Él, pues el entendimiento no renovado. Quiero escuchar a un par de ustedes por lo menos. ¿Qué están recibiendo? ¿Qué está Dios haciendo en sus corazones con esto? Para resumir este día. Nadie está recibiendo. Lulú, adelante. Bueno, ahorita estoy en la Ciudad de México. Buenas tardes, vine a visitar a papá. Este, pues aquí en el lugar de papá, en su casa, pues sabemos personas que creen en otras cosas, ¿verdad? Y es un ambiente muy pesado, la verdad. Entonces yo platicaba con papá Dios, ¿no? Esta semana que estuve aquí. Y en la madrugada pues no podía yo dormir, era un ambiente así oscuro, no sé. Y entonces yo empecé a orar a papá, a pedir, ¿no? Pero de repente me invadió algo extraño, un temor, no sé, me quería invadir.
y empecé a orar en lenguas. El espíritu se empezó a manifestar en lenguas, ¿no? Y llevo toda una semana aquí, somos 3 hermanas que seguimos esta enseñanza. Mis hermanas lo siguen a través de Face, porque ellas luego a veces no pueden, y bueno, y los demás pues están metidos en otras cosas, pero hay mucho conflicto, mucho. Entonces, pues platicamos con Papá Dios y todo eso, ¿no? Y yo me doy cuenta cómo Papá Dios nos va guiando, me va guiando, ¿verdad? A manifestar ese amor, pero llega un momento en que esos ataques de, es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Esos ataques que yo le decía a mi hermana, es que no son mis hermanos, es el enemigo y a papá yo le digo, papá, es que no son mis hermanos. Cuando Dios ya tiene sus planes de nosotros, el enemigo no quiere que se acerquen que aquellos también se acerquen a Dios, ¿verdad? Pero pues nosotros en fe caminamos en que los demás van a caminar en este camino de mi Padre. Y pues yo hoy parto a Villahermosa y la verdad que Papá Dios está haciendo una obra muy bonita porque es un lugar en el que nadie permite que haga nada, unos a otros, ¿no? Entonces yo pedí primero oré a Papá Dios y platiqué con papá, queríamos hacer algo aquí en la casa, unos arreglos. Pero cómo Papá Dios va cambiando nuestro carácter de esa autoridad, ¿verdad? Que antes hablaba yo con miedo, con temor de no crear problemas a un lugar, ¿no? Pero finalmente a todos benefician estas cosas que se van a hacer. Y como papá hablábamos de lo previsto y lo provisto, ¿no? De que todo lo tenía ya mi papá arreglado y papá empieza a trabajar en este lugar. Y como él nos dice, ¿no? Que somos luz en estos lugares, ¿no? Y yo todos los días pues platico con él de mi familia, de mis hermanos, que los saque de esas mentiras en las que viven, ¿verdad? Porque a mí me costó, la verdad me costó aceptar su verdad de mi padre. Pero aquí estamos con esa fe que nos está dando mi padre. Y más adelante yo sé que esta obra va a crecer más y más. Es todo. Ujú. Muchas gracias, Lulú. Qué maravilloso ese testimonio de Dios contigo. ¿Te das Sí. cuenta? Era necesario, hermana, que vivieras todos esos procesos de santificación interna que no Amén. entendías en un momento dado, para que hoy tú puedas empezar a funcionar como quien eres en un ámbito que no Ujú. está siendo bendecido, donde está operando la potestad del diablo, y te apareces tú y empieza una confrontación, no entre carne y sangre, sino una confrontación de tinieblas con luz. Amén. Pero Ujú. ¿qué pasa cuando los hijos aprendemos a pararnos en lo que somos, como dijiste, no en una autoridad divina que no es agresiva, que no es prepotente, que no es conflictiva, pero Así que es. abre el espacio para que Dios bendiga? Las tinieblas pierden. Amén. Sí. Y escucharte es una maravilla. Gracias por Así. compartirlo. Gracias. Ujú. Adelante, Feli. Me encanta que te pusiste Feli Justicia. Bueno, ahorita en lo que estás hablando, hermano, resulta que pues yo con Papito Dios le dije ahorita, le digo, quizás le digo, a la vez cuando quiero hablar con mis hermanos, pues me da miedo, como que, pues no sé, no encuentro las palabras correctas para decirlo, ¿verdad? Y pues quizás me equivoque, quizás no sé, o sea, y me vino a mi mente y esa no son mis pensamientos realmente porque pues de repente me sorprende papá, me dice, ¿necesitas que te apruebe alguien? Si el único que te puede aprobar soy yo. Y le digo, papá Dios, así es, le digo, pues tú eres el que me apruebas, ¿no? En lo que yo diga y pues lo que salga de mi corazón.
Dice, así es. Entonces yo me hacía preguntas de que yo le decía, papá Dios, antes yo le preguntaba a la hermana Raquel, ¿cómo es hablar con papá Dios? Le digo, porque la verdad no sé cómo hablar con él. Dice, algún día él te va a hablar. Y resulta que, pues sí, viene a mi mente que él es el que está hablando. Les voy a compartir que hace poco terminamos ahora sí que terminó un grupo en donde yo estaba. Y pues yo me saqué, dicen, ahora sí que hablando vulgarmente, me saqué de onda, ¿no? Dije, bueno, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en esto? Y pues como que me dio tristeza, dije, bueno, y resulta que me habla papá Dios y me dijo, no vuelvas a la idolatría, hija. Y le digo, tienes toda la razón, papá Dios, de verdad tienes toda la razón. No quiero volver a otra vez a la idolatría, sino hablar directamente contigo de espíritu a espíritu. Mejor lo que yo quiera y sienta en mi corazón, mejor lo hablo contigo. Y me dijo, así es. Entonces, pues así, ahora sí que les quería compartir pues lo que papá Dios me habló, ¿sí? Pues es Gracias, todo lo Feli. que les quería compartir. Muchas gracias, Feli. ¿Se dan cuenta? Eh, ya no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Y Él está estableciendo una relación santa. Quiere decir, aquí no entra nadie más. Sí, por eso esta parte que les pusimos de las influencias, ¿no? Cuando hemos estado funcionando para que todos estén bien, yo tengo que ser de esta manera, para esto, para aquello. Estoy sujeto a influencias porque esa es mi realidad. No, esa no es tu realidad. Tú eres una nueva criatura y esa parte de ti que está atada allí es lo que tú traes a santificación. Acuérdate que a mí me toca traer a santificación lo que Dios expone, que no está funcionando en la semejanza de Jesús, y a ti te toca lo mismo. Cuando hacemos eso, Dios procede. Iván, te escuchamos, hermano. En el proceso que voy y con esto que acabamos de recibir, es las cosas que no están alineadas a comunión en mi vida, eh, las entiendo como el cilantro en el diente, ¿no? Casi todos se dan cuenta que ahí lo traes, menos tú. Y eso se me reveló cuando un día y yo le dije a Dios, quiero verme como tú me ves. Y en el paquete incluye pues todas las cosas que ahora son expuestas a la luz de mis ojos y a diferencia de la culpa, porque la culpa yo la entiendo como un hecho irreparable, ¿no? Algo que ya se rompió y pues por más resistol que le pongas al jarrón, pues va a quedar todo cuarteado, ¿no? Pero la redención divina a través del redargüimiento, yo veo que Dios hace un nuevo jarrón, un nuevo florero, una nueva copa y la manera de operarlo es traerme a ese espejo donde yo puedo ver el cilantro en mis dientes y entonces puedo tomar la decisión si quiero seguir con ese cilantro o si quiero que él me lo quite, ¿no? Y me parece que hay un verso, ¿no? Que dice que me vea en el espejo como en el espejo de Jesús. Y eso es Jesús. Me muestra ese cilantro no para avergonzarme, me trae a la luz de su luz para hacerme libre si yo lo quiero, ¿no? Y eso es lo padrísimo porque estoy totalmente de acuerdo, o sea, no hay 1000 terapias psicológicas o psiquiátricas o ningún medicamento, ninguna técnica humanística de las que existan que te pueda hacer libre de eso, porque carecen del poder de Dios. Pero la bendición de esto a lo que Dios nos ha traído, que es, estamos entendiendo como redargüimiento, es que cuando sale
Ándale. No sé quién lo está compartiendo, pero está padrísimo. Ah, y ese soy yo, esa es la invitación que tenemos todos, ¿no? A vernos así. Y eso es el cielo en la tierra. Ese es el cielo en la tierra, porque los enfoques cambian, las perspectivas cambian y se afloran las cosas que hay que traer a Dios, pero no para sentirse mal, sino porque es el principio de la libertad en nosotros, ¿no? De cualquier situación, ya sea temor, la lista cada uno lo conoce, ¿no? Entonces, es lo que recibo en este tiempo. Gracias, Iván. Gracias. Qué diferente es ir a redargüimiento porque quiero que Dios cumpla el que yo funcione como Jesús es. En lugar de ir a que me castiguen, a que me avergüencen, a reconocer lo malo que soy. ¿Te das cuenta? Por eso Dios tiene que ir a las raíces de todo lo que en nosotros está torcido en nuestro proceso racional, y entonces pues no funciona la cosa. Así que hermoso todo esto, ¿no? Adelante, Ezequiel. Pues un saludo otra vez a todos y la verdad que qué gozo que Dios ha puesto esto en la mesa hoy. Hace unas semanas que todavía nos vimos en Puebla y compartimos, creo fue la última comida porque, como comimos. Como comí. Los hermanos de Puebla nos aman demasiado. Creo que fue la comida de los tacos antes de los churros, pero bueno, para no desviarme, en esa comida había un grupo que estábamos recibiendo de Dios por medio de Cris, y a mi lado estaba mi amada hermanita Sol, con esa hambre y con ese amor, preguntándole a Cris o preguntándole a Dios y esperando que Dios pusiera la respuesta. En Cris ya sabemos, ¿verdad? Cómo trabaja Dios por medio de nosotros. Y volteó Sol y me dijo a mí, ¿vos no querés preguntar algo? Y sí tenía muchas preguntas, pero justo hoy Dios puso en la mesa la respuesta de esa pregunta que no hice en ese momento porque Dios me detuvo, así de sencillo, no porque fuera mala o buena la pregunta, pero ahora estoy seguro que no era el momento, ni no había el tiempo suficiente para recibir esa respuesta. Pero mi respuesta era no hablando de la persona, sino de la obra de Dios. Y la respuesta era hacérsela a ti, Cris. Decirte, la pregunta era, oye, Cris, ¿y por qué tú has recibido tanto de Dios? ¿Por qué has avanzado tanto de Dios, con Dios? Algo así era la pregunta, ¿no? Pero mira, sin haberlo preguntado, hoy para mí Dios ha puesto la respuesta de que todos somos la misma luz y todos somos o podemos ser la misma sal en la tierra. Y la respuesta está en lo que hoy ha puesto en la mesa Dios. En pocas palabras, permanecer en Dios y permitirle transformar nuestro entendimiento, y la obra es de Él. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias, Ezequiel. Pues con eso vamos a dar gracias por este tiempo. Y estamos clarísimos, ¿no? Este tiempo es hermosísimo, poder compartirlo juntos, que este video sea una herramienta para muchos hermanos más, los hermanos que nos ven por Facebook. Yo quiero pedirle una disculpa a todos porque no sabemos
todavía usar todos los medios para servirles mejor. Pero estamos aprendiendo, Dios nos va a llevar a poder funcionar en muchas dimensiones para que todos reciban lo que Dios les ha dado, pero sabemos que hay un enorme público que está participando. Ni siquiera tenemos idea de la cantidad de personas a quienes Dios les está llevando a vivir su adopción y encaminándolos. Pero sí vamos a venir a ver cómo Dios va a concertar nuestras vidas, más y más y más y más. Sin embargo, eso no puede funcionar si cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas. Entonces, fíjense algo muy hermoso. Y con esto vamos a dar gracias. Lupita, estoy viendo su texto. Muchas gracias. Les bendecimos también allá en Tuxtepec, Oaxaca. Miren, Efesios capítulo 4. Dios dice, hasta que todos, ¿se dan cuenta del tamaño de la promesa? Sin excepción, vengamos a la unidad de la fe. Esa es una promesota así, porque es el tamaño del mundo. Entonces, conforme cada uno aprendemos a vivir renovación, estamos caminando hacia la unidad de la fe. Y eso nos va a permitir caminar juntos en comunión con Dios para ver las obras de Dios cumplidas en la tierra. Así que nunca, nunca te dejes engañar por quien te ha robado tanto. Si alguien tiene que ser desenmascarado a la luz de los ojos de los hijos de Dios, es el diablo. Voy a decir por qué. Porque él se disfraza como ángel de luz. Es un engañador. Engaña a todo el mundo. Pero a ti no te debes seguir engañando, porque tú ya no eres del mundo. Lucero, te toca dar gracias, mi hermana, por favor. Papá, te damos muchísimas gracias en esta tarde que nos permites reunirnos todos juntos, Señor, a la mesa de papá. Te damos muchas gracias porque día a día tú nos vas alumbrando nuestro entendimiento y vas transformando, Señor, todo lo que hay que santificar en nuestro ser. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por todo lo que estás haciendo en cada uno de ellos, día a día, 24/7, Señor. Te doy muchas gracias por esta bendición tan grande de compartir la mesa contigo, con mis hermanos. Bendícenos, Señor, y que tu presencia esté permanentemente en nuestro andar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues abrazo, hermanos, bendiciones. Les amamos. Adiós.